Desiraren bi ahoz zorrotzak lastantzen ditu musikariak. Gabezia eta bizi indarra, paralisia eta motorra. Bide gurutzean baino ez da bizi desira. Bide bat hartu bezain pronto apaltzen da. Baina instante batez, pauso eman aurretik, inoiz baino indartsu eta zaurgarriagoak gara. Eta horrek betirako irango balu bezala, bizi dugu unea. Pues la verdad que nunca se sabe cómo se llega a los cruces de caminos. Pero el caso es que estoy aquí. Estoy aquí y esto es lo único que tengo, ¿no? Lo demás, si lo sé, no me acuerdo. Procuro dejar a mi intuición, que siempre ha sido una buena guía. Es lo que mejor tengo. Estoy y decido. Eso no se me da mal. Siempre el camino. La meta ni siquiera la conozco. Pues a veces bien, a veces mal y otras veces regular. O sea, absolutamente todos los estados de ánimo. Cuando te subes a un escenario ocurre algo en el cual el concepto del ego se queda abajo. A veces me dejo acariciar y otras veces me arañan. Se amplifica, todo se amplía. Y puede ser muchísimas más cosas, ¿no? Si te lo permites. Es importante sentirse frágil y permitírselo, ¿no? Porque de ahí surge una energía muy especial. Sobre todo el deseo, ¿no? Las ganas de comunicar, las ganas de conectar contigo y de conectar con los demás, de hacer algo que te sirva a ti y que por otra parte sirva para los demás. Ser muy, muy vulnerables y a la vez sentirte muy poderoso, ¿no? Evidentemente, cuando bajas del escenario más vale que te olvides de ambas cosas, porque si no podrías tener un problema. Hacer pan es más fácil, porque no deja de ser algo mecánico, que ya lo conoces, sabes cómo es. Sin embargo, una canción siempre es la incertidumbre, siempre es enfrentarte a tus miedos, siempre es desnudarte, entonces es bastante más difícil. Asustados y pequeños, buscando luces en la noche, fuerzan la fragilidad. Adiós, muchas gracias a Dios. Te quiero, estás dentro de mí. Lágrimas compartidas acarician el dolor de estar vivo. Para ser músico hay que desearlo mucho, ¿no? Porque sabes que la carrera será dura. Y por lo tanto más vale que el deseo sea muy poderoso y que sea tu deseo precisamente ser músico, ¿no? Pienso aquello que para alcanzar la santidad, o sea, el estado de gracia sobre un escenario, hace falta haber pasado por el infierno y haber conocido al diablo y, si es posible, haber vendido tu alma al diablo. Sí, claro que lo hacemos. Y por supuesto conocemos el infierno de primera mano. Pues es bastante desagradable, por mucho que no lo hayan pintado bien. Y es todo ese territorio que tiene que ver con los pasos por el desierto, con lo terrible que nos pasa como especie y con la capacidad que tenemos para ver qué hacemos con todo aquello, ¿no? Con todos los errores que podemos cometer, con todos los pecados posibles, ¿no? Es necesario conocer todos los pecados con intensidad, equivocarse un poquito más que el resto para poder hablar con propiedad. Como pecador conozco el pecado, como humano no hay nada que se me escape. Mi amor, con su carita de rosa y luego tan porosa, ¿cómo es? ¿Cómo es? El diablo es un cabrón, como se espera de él, a la altura de mí mismo, que también lo soy de vez en cuando. Pues nos canta a veces cantos de sirena, precisamente, a los cuales evidentemente uno se deja arrastrar por ellos, sabiendo que a veces pueden ser un poquito terribles, pero merece la pena. Al diablo, yo no le pregunto nada, porque sería como preguntármelo a mí mismo. No hay nadie que se joda más a uno mismo que uno mismo, precisamente. Somos nuestro propio demonio muchas veces. Cantar al pecado es cantar al diablo y eso está bien, ¿no? Y conocerlo, ¿no? Eso está también muy bien, es necesario. Sí, en el infierno está el deseo, ¿no? De hecho, todas las culturas y todas las religiones lo han prohibido, ¿no? Luego debe estar en el infierno. Es lo que hace que nos movamos, ¿no? Necesitamos una energía previa para llegar a las cosas, ¿no? Para conectar con lo que realmente somos, ¿no? Para conectar con nuestra esencia más poderosa, ¿no? Y este es el deseo, el camino, ¿no? No es un camino claro, evidentemente, nunca lo fue,
Normalmente si tienes muy claro tus deseos es que te estás equivocando, ¿no? Todo implica error, acierto, rectificación y este tipo de cosas, ¿no? Pero sí, el deseo es muy poderoso. Evidentemente, si algo lo tenemos, no lo buscamos, ¿no? Siempre buscamos algo, ¿no? Como especie es lo que nos ha movido, lo que nos ha hecho llegar desde las cavernas hasta aquí. El deseo poderoso, ¿no? La curiosidad, el siempre buscar algo más, ¿no? No se sabe ni siquiera qué. Solo quedan sombras en la niebla de aquella rosa, las espinas, estrella que naciste fugaz, ¿dónde estás, amor, que ya no te encuentro? Cuando nada me llama, cuando todo se ha ido, cuando el tiempo solo es agonía. Para todas las religiones, incluidas las orientales, el deseo es peligro. Para el comunismo, ya dijeron, ya lo gestiona el Estado por vosotros, y el sistema capitalista nuestro pues lo que hace es decir, mire, usted no desee, consuma, y tal, que es su deseo y nada más, ¿no? El saber y conocer cuál es nuestro deseo, esforzarnos por ello y seguirlo, muchas veces aunque sean erróneos. Pero es la única forma de descubrir cuál es el que merece la pena. Equivocarse, hasta acertar. Joder, ya me estoy citando a mí mismo, esto es lamentable. Le preguntaba a su nieta, a la abuela, ¿en qué piensas, abuelita? Y ella venía a decir, pues mira, en orgías sin fin, orgía maite siña, y en crímenes increíbles, ¿no? Nuestras abuelas desean más de lo que nos pensamos, y no siempre políticamente correcto. Me imagino que esto nos viene de ser los animales territoriales que fuimos y que todavía nos queda todo esto, y que por lo tanto el diferente siempre se desconfía y uno siempre pelea con el diferente, ¿no? Esto ha sido así desde lo más oscuro de los tiempos, ¿no? Yo soy de Uribarri, en los años 70 nuestro barrio era conflictivo, había bandas, las fiestas básicamente consistían en darse de hostias con los de Arangoiti, con los de La Palanca o con los de Ocharcuaga. Éramos los barrios más conflictivos, evidentemente, pero hubo una transformación muy poderosa y en un momento dado empezamos a ser la solución. Esto también ocurrirá con los nuevos maquetos, ¿no? Y hay que tener paciencia y saber que todo lo importante es conflicto, y que todo lo importante es conflicto y capacidad de solución. Así es la vida, ¿no? La vida es conflictiva, por eso somos el problema y la solución. Pues sigo temblando por muchísimas cosas, ¿no? Sigo temblando en el territorio de mi trabajo. Yo que vengo de una vergüenza absoluta, yo por mi estructura de hombros, por mi carácter desde siempre, vengo de la introversión, rascándote en la tripa, una sensación de que te encoges, de que respiras un poco peor. Esto por describir algunas cuestiones físicas. Y con el tiempo te das cuenta que sobre un escenario te vas a un efecto muelle y te vas al lado contrario, y algunas cosas las permito, las vivo y lo hago. Y de pronto no tienes ninguna vergüenza, ¿no? Si la asumes, pues termina desapareciendo casi. Si no te dejas encasillar, puedes tener territorios muy interesantes que vivir, ¿no?